La semana, son ya las 6 de la mañana con 39 minutos. Le agradecemos a usted que esté en nuestra sintonía. Vamos al espacio de la entrevista de Hechos AM y de inmediato le vamos a dar la bienvenida a este espacio al señor ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Gracias, doctor, por atender nuestro llamado y por estar aquí. Bienvenido. Definitivamente que hay mucha información que sabemos que usted maneja y que queremos pues que sea también trasladada a las personas que nos sintonizan cada mañana. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un placer poder estar acá y continuar informando a toda la población. Ministro, anoche pues uno de los datos que nos llamaba mucho la atención era cuando se anunciaba que había fallecido un niño de 4 años. A nosotros nos interesa tal vez que nos pueda dar más datos de este caso, de este niño, de las condiciones que llega al hospital, cómo se detecta que estaba enfermo de COVID-19 y pues información que seguramente pues a todos nos interesa porque sabemos que es doloroso ver a un niño enfermo, es doloroso saber que ha muerto y una situación que viene dentro de toda la emergencia generada por el COVID-19. Sí, en el caso del niño que falleció ayer, primero expresar nuestro pésame con la familia y con la familia de todos los salvadoreños que se han visto afectadas por esta pandemia. Específicamente, sí es un niño de 4 años de edad que estaba en un hospital periférico en el cual fue ingresado por un problema de un absceso a nivel retrofaríngeo. Ese absceso a nivel retrofaríngeo causaba malestar y molestia. El pediatra identificó esta causa, pero en paralelo, dentro de nuestra búsqueda Centinela, nuestra búsqueda que se está realizando continuamente en todos los hospitales y las unidades de salud, el tamizaje fue realizado a este niño y en este tamizaje identificamos que el paciente era positivo para la prueba de COVID, la PCR. El caso en particular es bien característico porque el paciente no tenía sintomatología respiratoria, no tenía tos, no tenía el antecedente de estar con rinorrea, sino que la característica principal había sido el dolor y el problema de fiebre. Entonces el pediatra lo evaluó, se decide una referencia por el cuadro, pero en el reporte de la prueba Centinela se identifica que este paciente es positivo para COVID. Se hace todo el manejo en base a los nexos, en base a los contactos que ha tenido y se decide hacer el traslado hacia el área. El día de ayer, lamentablemente, el niño ha fallecido a causa de una sepsis relacionada al mismo proceso infeccioso que era a causa del absceso retrofaríngeo y se hicieron todas las medidas necesarias, pero no se pudo tener mayor intervención médica en este caso. En este caso, ministro, se tuvo que llevar, me imagino, a la familia del niño a observación también, a aislamiento debido pues a las condiciones que presentaba el menor y que pues, da positivo a COVID-19. Sí, los familiares del niño, los padres están en los cuartos de cuidado, están bajo en este momento observación y vigilancia, pendiente de realizarle la prueba. Nos comunicamos el día de ayer con los familiares para notificarles el caso. Es sumamente difícil estas situaciones que nos está tocando pasar a raíz de la pandemia, pero creemos que tenemos que seguir adelante y que la población no debe bajar los ánimos. Ministro, en este caso también se llevó a observación a personal médico porque de pronto, imagínate, llega un niño por un problema y descubren que tiene otro, llega por el absceso que usted nos mencionaba y de pronto pues descubren que es positivo a COVID-19. Imagino que el personal médico también tuvo que hacer las evaluaciones y estar en contacto con el niño a la hora de examinarlo, ¿no? Sí, las evaluaciones que se realizaron en el primer hospital quizás son las más importantes. ¿Por qué? Porque en el primer hospital no se tenía el antecedente de que hubiera un proceso respiratorio, por eso no se activó el manejo como un paciente respiratorio. Sabemos que en todas las unidades de salud y en todos los hospitales ya existe designada un flujo de trabajo para recibir a cualquier paciente que presenta sintomatología respiratoria y esos son los famosos griparios. Entonces, estas rutas funcionan cuando el paciente refiere que tiene un problema respiratorio. De lo contrario, no. En el caso específico del primer hospital, al identificar el problema no era de origen respiratorio y identificar que tiene una prueba positiva, se debe realizar el control de todo el personal. Hoy por hoy el personal de salud sabe que debe utilizar mascarilla en todas las áreas. Sin embargo, los que están relacionados específicamente al manejo de pacientes respiratorios utilizan los trajes de bioprotección. Todo el país se está fortaleciendo en esto.
seguimos ajustando, hemos visto cómo han sucedido inconvenientes en los hospitales, no tenemos un manual y lo insistimos, no van a ser precisos porque no existen antecedentes, pero cada día que pasa los hospitales van aprendiendo de los errores y vamos fortaleciendo los flujos y las áreas designadas para manejar pacientes que son totalmente diferentes a los que ya se conocen en el flujograma de manejo de los pacientes de coronavirus. Ministro, ¿cómo cambia el trabajo del personal de salud esta situación de emergencia? Porque de pronto, bueno, tenemos a todo el personal atendiendo casos comunes y de pronto aparece el COVID-19 y viene a dar un giro a todo el trabajo de los hospitales, a todo el trabajo del personal sanitario. En su experiencia como médico, ¿cómo cambia, digamos, todo esto de pronto, no? Totalmente diferente, es un cambio en el manejo y en la provisión de servicios que no se ha visto antes, porque el antecedente de pandemias recientes, por ejemplo, la H1N1, si bien es cierto, era necesario aplicar toda la transmisibilidad era baja, entonces todas las medidas se aplicaron, pero de una manera mucho más conservadora. Ahora, en el caso específico, necesitamos que todo el sistema de salud cambie, porque necesitamos a todo el personal con equipo de bioseguridad. Bastante se estuvo comentando la definición de caso. Definitivamente, el caso sospechoso en una fase inicial, digamos en la fase 1, tenía un concepto y en esta fase cambia el concepto. Hoy por hoy el personal de salud tiene que tener presente que ante la evidencia de un paciente respiratorio con alguna sospecha de coronavirus o una sospecha clínica, lo más importante va a ser siempre la evaluación del médico que está con el paciente. No la evaluación de un epidemiólogo, sino que la evaluación del médico y del clínico que está ante el paciente. Es por eso que hoy la definición ha cambiado y es un paciente que presenta fiebre más uno de los síntomas relacionados que son tos seca, que son dificultad respiratoria, que son problemas de rinorrea, que son problemas también gastrointestinales y la sospecha clínica ante una explicación médica de otro tipo. Entonces todo esto va fortaleciendo y definitivamente va cambiando en el tiempo. La definición de un caso al principio no va a ser la definición al final de la enfermedad o en la fase 2 o en la fase 3 de esta enfermedad. Ministro, en el cuadro que se presentaba o que se actualiza todos los días respecto a cómo va evolucionando el tema de los contagios de COVID-19, estaban el caso de 2 niños. Y era pues una situación que nos llamaba la atención el hecho de conocer los grupos de edad. Estaban 2 niños, bueno, uno es el que lastimosamente fallece anoche, pero también habían ancianos, habían 3 personas de 80 años. Estamos viendo los 2 extremos de las edades, el caso de los niños y el caso de las personas ya adultas mayores, que son gente de 80 años. ¿Cuáles son las condiciones en el caso del otro niño que está siendo vigilado a nivel médico? Sí, el niño que está siendo vigilado está bastante bien de salud, él está estable, él está bien en su estado. Ahora, quizás sería bueno mencionar y darnos cuenta de esta distribución que es bien característica. Las medidas están siendo efectivas porque los grupos de riesgo han sido designados, los grupos vulnerables que se iniciaron fueron los adultos mayores y fueron los niños. Entonces, ver que la distribución de las personas afectadas confirmadas para coronavirus son predominantemente en el grupo de edad jóvenes o adultos jóvenes, eso da un dato bien importante al analizar esa estadística, porque quiere decir que hemos mantenido bajo los grupos vulnerables y eso podría explicarse porque la población quizás es menor, pero es importante que se mantenga de esa manera, es importante que cuidemos a los grupos vulnerables para no exponerlos. Ministro, estos contagios de niños y de ancianos se da por nexos epidemiológicos. ¿Identifican ustedes la forma en que, por ejemplo, el niño que murió se contagió? Porque llama la atención de que los papás están en observación, porque hasta ahora me imagino que están asintomáticos o algo así, y digamos, la pregunta es cómo se contagió el niño que murió por esto, o que murió por la otra enfermedad. Sí, definitivamente la enfermedad se adquiere a través de una vía, como ya la hemos descrito, a través de las secreciones, a través del contacto con los ojos. Debe existir un contacto para esto. No va a ser posible que el niño pueda adquirir esta enfermedad sin razón alguna. Entonces,
tuvo que existir un medio de transporte, tuvo que existir una persona que llevara el virus hacia el niño, y esta característica es bien importante. ¿Por qué razón? Porque un niño no es una persona que suele andar en varios lugares. Entonces es importante, y aquí aclarar, que dentro de las posibilidades para frenar esta enfermedad debemos de hacer el control de los vehículos del virus. ¿Y cuáles vienen siendo los vehículos del virus? El huésped final. Y el huésped final hoy por hoy en coronavirus somos las personas. Es por eso que tiene tanta importancia mantener las medidas y los controles de tránsito a nivel del territorio, porque es una de las características. Las personas que andan de manera irresponsable en el territorio pueden servir de vehículo transmisor, y este caso podría ser un ejemplo de esta situación. El presidente de la República, cuando daba la última de las cadenas nacionales, decía: estamos trabajando en una fase de rastreo de nexos epidemiológicos. ¿Cómo ha funcionado esto? Si vemos el cuadro de contagios, ¿cómo ha funcionado y qué elementos, digamos, ha aportado el hecho de estar buscando los posibles contactos que han tenido las personas que ya están contagiadas? El efecto que ha tenido esa amplificación de la fase 2 es increíble. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados estratégicamente a buscar control y limitar la enfermedad para evitar que este crecimiento sea exponencial. Si nosotros tenemos 1 o 2 pacientes, y lo digo esto bastante como concepto, no puede crecer a la velocidad que si tuviéramos 100 o 200 pacientes de la enfermedad ya en el momento. Entonces, el enfoque de la fase 2 y de amplificar los contactos, los nexos y los diferentes pacientes que en algún momento pudieron estar expuestos con un paciente positivo, van específicamente a dar esta respuesta. Tratar de controlar mediante un cerco sanitario de manera inmediata antes que la cantidad de pacientes que se vean afectadas pueda llegar a ser incontrolable y nos haga entrar en una fase 3, donde simplemente podemos hacer priorizar, atender y verificar que el sistema de salud logre salir con los pacientes que están enfermos y que se puedan manejar las complicaciones que estos pacientes puedan llegar a tener. Ministro, dentro del cuadro que se maneja todos los días, siempre se habla de pacientes en estado crítico, en estado grave, en estado moderado y estables. Me imagino que los estables son las personas que pues no necesitan mayor atención, más que solo la vigilancia diaria del personal médico, pero en el caso de las personas de estado crítico y grave, digamos, estamos hablando actualmente de 8 personas y 6 personas que están en condición moderada. ¿Qué decir sobre estos pacientes? Digamos, se tiene por lo menos la edad de la gente que está, digamos, en estas condiciones. Sí, la clasificación la hemos tratado de estructurar de manera de que la población sea mucho más comprensible, y en este sentido para nosotros es importante aclarar que tenemos bastantes pacientes positivos que son agrupados según características, y es por eso que tenemos pacientes que son COVID positivos, que están asintomáticos, pacientes que son COVID positivos, que tienen síntomas leves o intermedios, pacientes COVID positivos que están con sintomatología que requiere un manejo crítico. En ese sentido, los pacientes que están asintomáticos forman parte de los pacientes estables. Claro. Ahí podemos tener pacientes que son asintomáticos o que tienen una sintomatología leve que no requiere un tratamiento médico avanzado. En los pacientes que están graves, quizás requieren una intervención, como puede ser el oxígeno suplementario y una vigilancia más estrecha. Sí. El cual sí requiere evaluaciones continuas, evaluación de la oximetría de pulso, que es la cantidad de oxígeno que está en la sangre, para identificar tempranamente el avance o la complicación de esta enfermedad. Y los pacientes críticos son inminentes los pacientes que tienen ya un manejo de cuidados críticos o de cuidados intensivos, que están bajo ventilación mecánica invasiva o que requieren algún tipo de terapia más agresiva respecto a su condición de salud. Uno de los temas que ha llamado mucho la atención durante toda esta emergencia, no solo en El Salvador, sino a nivel global, es el tema de los respiradores. Porque todo el mundo decía, los respiradores se han convertido para los sistemas de salud en los productos, en los aparatos más codiciados, y que todo el mundo está buscando comprar respiradores. Ya vimos lo que ha pasado en Estados Unidos, donde incluso el gobernador de Nueva York decía: no me han mandado los suficientes respiradores para atender a todas las personas, a pesar de que Nueva York es el epicentro de todo lo que está pasando aquí en la Unión Americana. En el caso de El Salvador, ministro, ¿cuántos pacientes han requerido de estar conectados a un respirador? Esa pregunta está súper interesante y quisiera aclarar para que la población se dé cuenta cómo las recomendaciones que se generan a nivel internacional son en base a la experiencia que está sucediendo. La mayoría de países que recomiendan o que han
informado la necesidad inminente de los respiradores o de los ventiladores mecánicos son los países en los cuales cuando se identificó coronavirus se identificó en una fase avanzada, en una fase de circulación masiva. Y es por eso que la estrategia en una fase de circulación masiva es dar la atención que el paciente requiere en el momento en el que lo identifican. Si nosotros tenemos una circulación masiva que no ha sido controlada, inminentemente la mayoría de casos que vamos a tener van a abarcar poblaciones vulnerables que en algún momento se van a complicar y van a necesitar el uso de ventiladores mecánicos. En El Salvador estamos teniendo complicaciones por coronavirus y sí hemos tenido pacientes que necesitan el uso del ventilador mecánico, pero no a la proporción que otros países han tenido por el momento. ¿Por qué? Porque El Salvador ha tenido una intervención muy fuerte, una intervención muy acertada y rápida en la cual identificamos y controlamos el crecimiento de esta enfermedad en el país, con lo cual no necesitamos estar en la fase en la cual la cantidad de pacientes complicados debido a la circulación masiva está haciendo la necesidad del tener la cantidad de ventiladores elevados. Esa es un claro ejemplo de que las medidas acertadas que se iniciaron desde el principio han logrado contener ese crecimiento exponencial y hoy por hoy nuestra prioridad viene siendo parte de los respiradores y los ventiladores mecánicos, pero no ha sido utilizado en la medida que otros países lo están utilizando. Ahora bien, estamos hablando de que en El Salvador hay 7 personas fallecidas. De todos estos, digamos, la mayoría tenían ya condiciones preexistentes que, digamos, su condición se complica cuando se contagian de coronavirus. Sí, siempre existe las características de estos pacientes relacionadas a una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad que los expone. Hemos tenido casos en el cual existen pacientes jóvenes, existen pacientes que se considera que por su edad no tienen una patología, pero que realmente al análisis, a la evaluación médica, sí tienen algún antecedente médico o alguna condición que predispone. Esto no quiere decir que debemos los salvadoreños confiarnos y si yo estoy sano no pasa nada, puedo andar en la calle, eso. No, esta enfermedad está teniendo complicaciones en todos los grupos etarios y lo importante es tener presente que no solo es mi salud, sino que quizás yo puedo tener la enfermedad y no me pasa nada, pero yo lo puedo transmitir con una facilidad a todo mi hogar y eso es la clave y el objetivo, evitar que eso suceda. El presidente cuando hablaba de la segunda fase de los rastreos epidemiológicos mencionaba un dato importante, decía cuando aparezca una persona enferma se va a llevar pues a recibir la atención médica y las personas que pudieran haber tenido contacto con él a una observación de 5 días. Decía él esto para determinar que no están pues contagiadas o qué está pasando con su condición de salud. ¿Cómo ha funcionado esto de llevar a personas a observación de los 5 días y qué tantas personas se han llevado a este tipo de observación de 5 días? Los resultados son muy buenos, sobre todo porque estamos garantizando y estamos actuando de manera responsable y con una evidencia de poder dejar a esta población que ha estado expuesta nuevamente en su hogar. Entonces, la estrategia del control y de captar masivamente a todos los posibles contactos y nexos que estos pacientes han tenido es muy importante porque aunque genera una expectativa de que los casos van en incremento, porque dicen, no, vino a traer el Ministerio de Salud a 20 personas de la colonia. Eso genera una alarma porque la cantidad es mayor, pero es una estrategia para poder estar seguros que uno de esos pacientes que pudieran estar en contacto no vaya a pasar desapercibido y no vaya a comenzar a contaminar a toda la zona de nuestra domicilio, de nuestro lugar de vivienda, sin que nos demos cuenta hasta que hayan complicaciones a raíz de las infecciones. Entonces, por eso es importante la masificación en este sentido. Si nosotros identificamos un paciente, vamos a captar todos los posibles contactos, la cantidad que sean, hasta estar seguros que estos pacientes no son positivos. Ministro, estamos hablando de que amanecemos hoy con 177 casos confirmados.
De esos 177, obviamente, pues hay que quitar las personas que ya se recuperaron, que son 38, el caso de los fallecidos, y quedamos con 132 casos activos. Desde su punto de vista, ¿cuál es la evaluación que hace de estas cifras? Porque hace unos días el presidente publicaba un dato que decía de que El Salvador está muy abajo de las proyecciones que se tenían para la fecha, a medida vamos avanzando en la atención de la emergencia, pero su evaluación como ministro y también como encargado de estar manejando toda esta emergencia, ¿cuál es de estas cifras que nos indican que hay 132 personas recibiendo atención médica? Yo creo que los datos son súper importantes. Eso nos sirve para tener como una guía, pero no deben de ser como la pauta. Hoy por hoy estos análisis y estas evaluaciones que representan los datos nos dan a nosotros confianza de poder decir que las acciones que se están tomando van por el camino correcto. Estos datos están representando que el crecimiento está siendo sostenido, que el crecimiento está siendo lento y que se está controlando bastante de los casos debido a todas las intervenciones. Nuestro enfoque no va a ser prometerle a la población que no va a haber casos, porque eso no lo podemos hacer. Teníamos una fase en la cual teníamos que retrasar la llegada del virus a nuestro territorio y se logró con el objetivo de fortalecer el sistema. Ahora tenemos una fase en la cual tenemos que limitar la transmisión de persona a persona con un fin, lograr mantener una curva aplanada y un crecimiento lo mayor posible para manejar el sistema de salud estos pacientes que van a tener complicaciones. Entonces yo creería que el análisis de los datos y la evaluación que la estadística básica nos está dando son muy buenos, porque representa eso, un crecimiento lento, un crecimiento que sí es sostenido, pero un crecimiento que puede dar la capacidad al sistema de salud de manejar estas complicaciones. Inconvenientes van a haber, es una enfermedad que no existe antecedente y obviamente los hospitales, las unidades de salud, el personal médico no está acostumbrado a manejar esto, pero se está adaptando, lo está haciendo de la mejor manera, se está poniendo al frente y está dando todo lo que tiene para garantizarle a la población el manejo y la identificación de estos casos de coronavirus. Ministro, ¿cómo avanza el tema de las pruebas a las que se somete a posibles pacientes de coronavirus? Empezamos con pruebas eran 200 exámenes los que se hacían, luego se pasó a 500, el presidente decía anoche que ya se incrementó esa cifra. ¿Cómo nos explica usted, digamos, estos movimientos que están haciendo en cuanto a pruebas? Porque incluso a nivel internacional algunos estudios dicen que la masificación de pruebas es la que ayuda a los países por lo menos a tener control sobre el tema de los contagios. En el caso nuestro, ¿cómo explica, digamos, esa evolución que se está haciendo en cuanto a la cantidad de pruebas que se hacen diario? No, el crecimiento ha sido muy bueno, el crecimiento ha sido sostenido y sobre todo ha sido con criterio. Las diferentes organizaciones y países recomendaron la masificación de pruebas en base a su contexto. Y también tenemos que tener presente que hubieron países que tomaron decisiones de masificación de pruebas con test o pruebas rápidas que hoy por hoy se han hecho del conocimiento que no tienen efectividad. Son pruebas que en algún momento pueden generar una falsa expectativa o darnos un dato erróneo. Hoy por hoy el crecimiento de las pruebas de laboratorio que ha tenido el país ha sido siempre en base a la utilización de la PCR, que es la prueba avalada por la Organización Mundial de la Salud, y no solo por ellos, sino que por las diferentes organizaciones internacionales. El crecimiento ha sido bueno, pero este crecimiento ha sido enfocado precisamente con criterio de la necesidad. Hoy por hoy tenemos cerca de 9.500 pruebas realizadas. Somos de los países a nivel de la región que más pruebas ha realizado y nuestro enfoque es llegar a la meta, 1.500 pruebas al día por millón de habitantes, que es lo que las diferentes organizaciones recomiendan. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar con el ministro sobre el tema del levantamiento de la cuarentena, la posibilidad de abrir la economía, que es todo el mundo está hablando de esto también, y también sobre otros aspectos que tienen que ver siempre con la emergencia del coronavirus, como por ejemplo la situación de las personas que están en los centros de contención. Quédese con nosotros, somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Él nos ha venido a hablar sobre cómo está la situación de la emergencia generada por el coronavirus en El Salvador. Ministro, amanecemos hoy con el dato de 177 casos confirmados de coronavirus y muchas, personas se preguntan,
¿Cómo está El Salvador y qué tan lejos está el país de aplanar la curva, que es de lo que todo el mundo habla, que dice tenemos que aplanar la curva? El presidente de Estados Unidos lo decía, ya vemos que la curva quizás va a comenzar a bajar luego de llegar al tope de casos. Vemos que España también dice, miren, la curva ha comenzado a bajar y vamos a ver si abrimos la economía. Francia dice lo mismo, Alemania está haciendo las evaluaciones también. En el caso de El Salvador, ¿qué tan lejos estamos de que, digamos, que ustedes como encargados de la emergencia digan, miren, estamos comenzando a aplanar la curva? La evolución de la presencia de los casos va bastante sostenida y es una evolución muy adecuada a lo que nos va a dar la posibilidad de como sistema de salud de manejarlo. Yo creo que no podemos decir que esta curva ya va a estar aplanada con el objetivo de empezar a aperturar, porque eso es el principal de los errores que ha sucedido en los diferentes países que consideran que encuentran un nivel intermedio y que comienzan a liberar las restricciones o las cuarentenas domiciliares. Yo creo que el enfoque más importante es que la población salvadoreña sepa que la inversión que el Estado está haciendo en los diferentes hospitales va a dar la capacidad para dar respuesta a estos crecientes casos. Hoy por hoy se está haciendo intervención en los 30 hospitales nacionales, también se está haciendo intervenciones en los diferentes hospitales del Seguro Social y la red del Sistema Integrado de Salud. Tenemos adecuaciones de área y se están estableciendo precisamente esas zonas donde se van a manejar pacientes positivos. Estas inversiones están arriba de los $10 millones, tanto para infraestructura de la red nacional, en fortalecer todo el sistema de salud, también el equipamiento que se está teniendo, todos estos ventiladores, todos estos monitores, la mayoría del porcentaje del presupuesto que ha sido designado está enfocado a estos equipos que tienen años de carecer el sistema de salud y que de esta enfermedad va a poder quedar fortalecido y va a poder contar con esto. Los insumos están llegando. Se ha comprado más de $10 millones en insumo general para manejo de la pandemia. Tenemos los equipos de protección. Ustedes han estado evaluando el día de ayer cómo realizamos el mega operativo en el cual se hizo la distribución de equipo de protección esencial para los 30 hospitales. Y el enfoque es lograr dar la capacidad de manejar el dato continuo de casos que están día con día apareciendo en las estadísticas. Ministro, la Organización Mundial de la Salud en una de sus conferencias decía: tienen que tener mucho cuidado los países a la hora de levantar las restricciones para que la población vuelva a sus labores, para que la vida trate de regresar en lo posible a la normalidad. Eso lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de El Salvador hemos visto que este ha sido un punto de debate esta semana en la que muchos sectores dicen, miren, es necesario que comencemos a planificar cómo se va a abrir la economía, porque no se puede tener una economía paralizada, porque de lo contrario pues los efectos van a ser también gravísimos, el hecho de no estar generando nada en medio de la emergencia. Usted como ministro, digamos, ¿qué recomendación hace o qué aclaración le hace al ciudadano sobre, digamos, cuándo o cómo se debe, digamos, levantar la restricción para que la economía se reactive? Porque hemos visto que este ha sido un punto de debate a nivel político. Todos los partidos han hablado en determinado momento que es necesario volver a trabajar, que es necesario que los comercios vuelvan a abrir, pero a nivel médico me imagino que ustedes tienen una visión y una lectura sobre lo que está ocurriendo. Sí, cuando nosotros sabemos que un tratamiento ante una enfermedad de cualquier paciente está siendo efectivo, lo principal es continuar ese tratamiento, no cortar el tratamiento ni tratar de aplicar otro medicamento. Entonces yo le puedo decir a la población salvadoreña que ante la evidencia de los resultados que se está teniendo ahorita con el crecimiento de esta enfermedad, es importante continuarlo. En su momento se van a aperturar, en su momento vamos a poder tener la libertad, pero hoy por hoy el enfoque y los resultados que se han obtenido a raíz de estas cuarentenas domiciliares y de este distanciamiento social es muy positivo. Entonces, cancelar esta intervención o de alguna manera disminuir la intensidad con la que se aplica no sería conveniente, sería tener una limitación a un tratamiento que ha demostrado efectividad. Yo creo que la población debe comprender este tipo de situaciones son incómodas, pero lo más importante hoy por hoy es la salud. Ya en su momento la economía va a ser restablecida, en su momento los expertos económicos van a tomar las decisiones, ya hay un plan financiero en proceso para poder garantizar que esta se recupere, pero el tema financiero queda en un segundo plano. Hoy por hoy lo más importante es la salud de los salvadoreños, la salud de los médicos que están en la primera línea de batalla, y no solo los médicos,
porque la primera línea de batalla son enfermeras, son policías, son soldados, militares, administrativos, toda la gente que está brindando la atención y al cual el enfoque es fortalecerlos. Ministro, ¿qué está pasando con el personal de salud? Porque de pronto comenzamos a escuchar, se llevan a tantas personas del hospital tal, los llevan a observación, se los llevan a cuarentena. Esto obviamente hay diferentes manejos de la información respecto a todo el personal médico que en determinado momento tiene que ser llevado a un aislamiento. Pero ¿qué dice usted como encargado de manejar la emergencia sobre esta situación y para que el ciudadano tenga claro qué es lo que está ocurriendo? Sí, primero que el ciudadano no se alarme y que también el personal no se alarme. Sabemos que a nivel internacional todos los países han tenido contagios por esta enfermedad en el personal de primera línea. Es por eso que hay antecedentes en China de en un mes tener a cerca de 2.500 personas infectadas del personal de primera línea. España en un mes alcanzó 12.000 personas infectadas. El Salvador tiene casos de personal de primera línea infectadas, pero no son el total de las personas que son captadas cuando se identifica un paciente positivo. Estos pacientes que se captan y se van a dar ese control de contactos van enfocados a darle la tranquilidad al personal que estuvo alrededor del caso positivo de que no tiene la enfermedad. Pero nuestro objetivo siempre va a estar en intensificar la administración de los equipos de bioprotección, la administración de todos esos insumos que pueden llegar a darle esa tranquilidad al personal. Y es por eso que se ha avanzado mucho en la tromboprofilaxis, en el tratamiento profiláctico, que va a ser de alguna manera muy importante para evitar las complicaciones. Se han habilitado hoteles para que el personal médico llegue y descanse posteriores a sus rutinas en los hospitales. De esa manera le damos una atención directa a ellos y no exponen a su familia. Varios tienen el temor de llegar a la casa porque tienen niños pequeños, porque tienen sus abuelos, porque tienen sus padres, y de esta manera estamos tratando de cubrir todos los aspectos. También se han identificado un plan para dar traslado y transporte a este personal que en algún momento está sufriendo bastante estigmatización debido a las características de la enfermedad, y la población salvadoreña debe estar consciente que son los que nos están ayudando. No podemos venir y no dejarlo entrar, o mi vecina es la enfermera y le hago cara fea, ese tipo de situaciones no se pueden permitir. Ellos son los que están de primera línea, le están ayudando a la población. También sabemos que la parte financiera es muy importante, porque eso implica mayores gastos, eso implica estar de lleno en el tema de salud. Es por eso que se ha, por parte del presidente, como una indicación directa, el bono de los $150, eso ya se ha hecho en trámite, ya se inició, estamos por pagar ese bono que va a venir a dar una ayuda financiera a todo el personal, y todas las acciones van enfocadas a eso. Fortalecer el sistema de salud, fortalecer las personas que están en primera línea, fortalecer el apoyo que va tanto económico, porque sabemos que esto va a ser una situación difícil para todo el personal, y de esa manera nos van a dar una atención mucho mejor y nos van a dar una atención mucho más tranquila para el personal. En determinado momento, en una declaración suya, decía usted que había 12 personas de los equipos médicos que eran COVID positivos. ¿Esta cifra se mantiene? ¿Hay más? ¿O cómo está? Porque como de pronto vimos que se llevaban a mucha gente a observación, pero eso no significa que todos estén enfermos. Sí, probablemente el dato es constante cambio, ¿verdad? La cantidad de pacientes del personal o de primera línea ya positivos es una cantidad menor a la expectativa que se ve al llevar un personal o una cantidad de trabajadores hacia el centro. ¿Por qué? Porque existen dos cosas. Uno es el paciente que ha estado confirmado para coronavirus, y otro el paciente que estuvo en el entorno de coronavirus. Pero eso no quiere decir que todos son positivos. A ellos se les está realizando el control, se les está tomando su muestra, y al identificarse que su muestra a los 5 días es negativa, pues se reincorporan a sus actividades. Eso es una manera de garantizarle al personal, primero, su seguridad, primero su tranquilidad, y sobre todo que nos sigan brindando el apoyo que están realizando de primera línea y que están realizando de una manera muy adecuada. Ministro, queremos aprovechar también su visita para que nos hable sobre los centros de contención. Hay gente que dice, mire, yo tengo 37 días, de hecho, en el Twitter en este momento me está escribiendo José Ricardo Nolasco, dice, llevo 37 días en cuarentena,
a esas alturas ya sin justificación epidemiológica, dice él. Entonces, y esta situación se viene a sumar a otras que hemos recibido en nuestra sala de redacción, gente que está en Apaneca que dice, mire, nosotros tenemos 33 días ya aquí y queremos saber qué va a pasar con nosotros, cuándo vamos a poder regresar a nuestras casas. Aprovechando que usted nos visita, ministro, queremos que le diga a esa gente, digamos, un mensaje directo a todos los que están en los centros de contención y que dicen, mire, yo ya cumplí X cantidad de días, incluso ya pasé los 30 días de observación, pero sigo aquí todavía y no veo cuándo voy a salir. Sí, la evaluación epidemiológica es uno de los criterios. Yo le pido a los salvadoreños que tengamos comprensión. Sé que es incómodo estar en un sitio de cuarentena, pero el objetivo es darle la tranquilidad para que ellos puedan llegar a sus hogares con toda seguridad y para que ellos de alguna manera eviten exponer a su familia. En el caso del salvadoreño que nos escribe o que está comentando todo esto aquí en el programa, es importante aclararle que el periodo de 30 días es el periodo en el que se ha establecido una cuarentena en la cual no haya alguna posibilidad de tener una infección por coronavirus, pero es importante que sepamos que se han ido identificando casos positivos de coronavirus y en los diferentes centros de cuarentena, y de alguna manera nosotros tenemos que estar seguros. Ese lapso se puede incrementar, no porque la cuarentena como tal se incremente 30 días, sino que porque el riesgo de que el paciente haya estado expuesto fuera del inicio de esos 30 días se haya dado. Y es por eso que las medidas de distanciamiento que se cumplen y los reglamentos que se cumplen dentro de los centros de cuarentena forman parte fundamental de estas decisiones. Estamos hablando del tiempo ya establecido, hablamos también del cumplimiento de los diferentes protocolos de distanciamiento social, hablamos también de la evaluación epidemiológica de cada caso, porque debemos estar totalmente seguros que si un paciente vamos a dar el alta, va a ser con la tranquilidad de poder llegar a su hogar a cumplir la recomendación y la carta que firman, donde se comprometen a seguir 15 días bajo cuarentena y con medidas de barrera para evitar poder exponer en alguna medida. Todos los salvadoreños estamos en cuarentena, pero debemos de ser responsables. Me han pasado información y me han dicho con evidencia de nombres, pacientes que recién han sido liberados de sus cuarentenas, que han firmado cartas de compromiso donde van a sus hogares a mantenerse bajo cuarentena y lo primero que hacen es salir. Lo primero que hacen es ir a la casa del amigo, ir a la casa de la novia. Eso es irresponsable. Debemos tratar esto con la seriedad del caso y le pedimos a la población que respete los compromisos en los cuales se ha dado del alta. Entonces, el cumplimiento de los 15 días es muy importante. Todos los salvadoreños estamos en cuarentena y solo lo indispensable se debe salir. No porque nosotros no queremos que los salvadoreños salgan a la calle, sino que por su seguridad. En el caso de las personas que tienen 33, 34, 35 días, ¿cuándo podrían retornar, digamos, a sus hogares? Probablemente eso va a depender de la evaluación del epidemiólogo, por ejemplo, y de la evaluación en la cual estuvieron en riesgo. Si un paciente estuvo en contacto con una persona a final de sus 15 primeros días de iniciar la cuarentena, puede ser que se prolongue y puede ser que estos pacientes estén pendientes de pruebas. Nosotros no solo llevamos el tiempo como factor, tenemos también las pruebas de laboratorio y los hisopados rutinarios a estos pacientes que de alguna manera estuvieron expuestos. Le pido paciencia a los salvadoreños. Nosotros no queremos tener a los salvadoreños en los centros de contención, eso nos genera mayor logística, nos genera estar trasladando personal que podemos distribuir en zonas a donde se está atendiendo directamente la enfermedad. Pero le pedimos paciencia. Probablemente en estas semanas van a estar liberándose. Solo el día de ayer se han atendido cerca de 7 centros, ¿verdad? Se está teniendo incrementos en las altas, estamos rondando cerca de las 200 a 300 altas por día y eso va a ir sucediendo. Entonces le he pedido prudencia. Probablemente varios de los salvadoreños que estaban en sus cuarentenas ya más de 30 días han sido dados de alta, pero esto debe realizarse de la mejor manera. En el caso de las personas que se han sido llevados a centros de contención, ministro, y que han sido llevados por violar las cuarentenas, en este caso el presidente decía, estas personas no van a ser prioridad a la hora de hacerles las pruebas, no van a ser prioridad porque son personas a las que se les había advertido que estábamos en una cuarentena domiciliaria y que no debían salir de sus casas, pero a pesar de esto fueron, digamos, retenidas en la calle violando las cuarentenas domiciliarias. ¿Qué pasa con todas estas personas? Porque estamos hablando que son más de 1000. Sí. Internacionalmente ya existen parámetros para priorizar pruebas y eso en base a evidencia científica. Las organizaciones han declarado 4 posibilidades.
prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. La prioridad 4 son los pacientes que están asintomáticos, pero que tienen una sospecha. Y bajo ese grupo entran todas las personas que son captadas a nivel de territorio incumpliendo la cuarentena. ¿Por qué es importante que ellos cumplan la cuarentena? Porque pueden ser vehículo transmisor de esta enfermedad y de alguna manera exponer a su familia o al resto de la población salvadoreña. Entonces, al decir que no son una prioridad, no pasamos en la escala en la que las organizaciones, específicamente hay escalas por el CDC de Atlanta, hay escalas por la Organización Mundial de la Salud y por otras organizaciones donde priorizan a qué poblaciones les vamos a hacer primero. La primera línea de prioridad es el personal médico, ¿verdad? Pacientes que también son sintomáticos. Todas esas características se van identificando en los diferentes grados y así se van dando las prioridades. Y eso no es porque se tome esa decisión porque ellos han incumplido. No, se toma en base a una evidencia científica, a una escala establecida, porque esas son las prioridades y esas son las maneras en que el sistema de salud puede ser objetivo y puede ser mucho más eficiente en el manejo de esta pandemia. En el caso de las personas que ya han sido curadas de COVID-19, estamos hablando de 38 según el cuadro que manejan ustedes sobre la pandemia, pero hemos visto que solo a 3 han sido llevados a sus casas. De hecho, vimos la información que usted la publicaba, donde decía que estas personas ya estaban recuperadas luego de haber pasado la enfermedad. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen para darle el alta a una persona? Porque sabemos que es otra cuestión que toma tiempo, que la persona puede, digamos, ya haber pasado la etapa de la enfermedad, pero no significa que inmediatamente se va a ir a su casa. Sí, la seguridad está basada en el protocolo del alta y el protocolo del alta establece que un paciente que tenga más de 20 días se debe realizar el inicio del protocolo del alta y esto consiste en una toma de PCR. Si la PCR sale negativa, se da un lapso de 24 horas, se vuelve a tomar el examen de PCR. Si el examen resulta nuevamente negativo, se le da el alta al paciente con la recomendación que debe guardar una cuarentena por 15 días en el hogar con las medidas. ¿Cuál es el caso de que el paciente presentara una PCR positiva? Eso inmediatamente hace la necesidad de extender nuevamente por 7 días más, por un periodo de entre 5 a 7 días más, bajo el aislamiento que ya está cumpliendo y repetir nuevamente la prueba hasta obtener la primera prueba negativa. Con eso garantizamos que el paciente ya no tiene el virus y no puede ser infectante para la población y se puede ir con tranquilidad a cumplir su cuarentena domiciliar. El caso específico de los pacientes que hemos dado de alta, al cual personalmente fui a darles su alta, es un ejemplo para la población que podemos salir adelante de esta enfermedad, que tener coronavirus no significa no voy a salir de esta enfermedad, el país no va a salir de esta enfermedad, para nada. Tenemos evidencia, tenemos las aclaraciones o la experiencia que estos jóvenes y que este personal tuvo. Uno de estas personas que fuimos a dar de alta tenía una edad arriba de 65 años, o sea, una persona mayor, y todos se expresaron muy bien del manejo que el personal hizo, se expresaron con mucha tranquilidad, y solo había una objeción: el temor de conocer su identidad. ¿Por qué? Porque podían llegar a ser objeto de estigmatización. Me comentaba una de estas personas: mire, a mí me ha hablado mi vecina preguntándonos que cómo vamos con esta pandemia, que es bien difícil, que tenemos que tener cuidado, que no vaya a llegar alguien aquí a la colonia con la enfermedad. Y ella me dice: yo estoy pendiente, estoy viendo cómo esta vecina podría llegar en algún momento a decirme algo porque yo he tenido esta enfermedad. Y es bien importante eso, la estigmatización está generando bastantes complicaciones y hace sentir mal tanto a la población, al gremio médico y a todos los que están participando en esta pandemia. Esto incluso para la gente que está en los centros de contención, porque yo escuchaba testimonios de alguien que decía: mire, a mí lo que me da miedo es cuando salga del centro de contención, que van a pensar los vecinos, que estoy enfermo y en determinado momento pueden, digamos, o aislarme o hacer algo en mi contra pensando que puedo llevar la enfermedad. Esto es algo que se está dando mucho. Incluso leímos y vimos el caso de los enfermeros que fueron obligados prácticamente a salir de un lugar porque la gente decía: tenemos miedo a que se vayan a traer la enfermedad aquí ustedes. Esta es una situación grave también, ministro, a nivel de la percepción que tiene el ciudadano sobre el tema del COVID-19 y también sobre la situación de las personas enfermas o, digamos, que están en observación. Sí, es una situación complicada porque estamos discriminando, estamos estigmatizando a muchas personas que no debe de realizarse. Yo no puedo considerar que sea
correcto actuar de esa manera ante el personal de salud o ante los pacientes que han sido confirmados, pero irresponsablemente sí podemos andar en la calle donde vamos a tener la misma exposición al virus, solo que sin conocerla. Entonces tenemos que ser muy acertados en la manera de actuar y por favor la población debemos comprender. Tener coronavirus no es una razón para estigmatizar, ser un personal de salud no es una razón para estigmatizar. Por favor, seamos comprensibles ante esta situación, acatemos las medidas de recomendación, las medidas de prevención, lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarnos la cara, ¿verdad? Los ojos, la boca y la nariz, que son los sitios donde el virus ingresa, evitar estar en aglomeraciones, cumplir la cuarentena domiciliar que ha sido establecida. Solo de esa manera vamos a poder salir adelante ante esta pandemia. Ese es un punto importante, ministro, porque de pronto empezamos a ver que cada vez hay más vehículos en la calle, cada vez hay más gente, incluso en algunos puntos se observa hasta personas que andan con niños caminando por las aceras. Entonces, ¿qué decir ante esta situación? Porque de pronto vemos que como que comenzamos a relajarnos en medio de todas las medidas que se están tomando. Evitemos ser uno más de la estadística de coronavirus positivo. La única manera que puede la población evitar es eso, no se exponga. Tanta probabilidad puede de tener este virus y adquirir este virus al andar en la calle, al andar realizando mandados, al andar exponiendo a sus hijos, como la posibilidad de estar en un centro que atiende a pacientes. Entonces, identifiquemos que hoy por hoy el virus tiene un huésped, ese huésped es el humano, y si nosotros estamos expuestos en el territorio, estamos expuestos a más personas, podemos adquirir el virus. No sea usted uno más de las estadísticas. Por favor, cumplamos las recomendaciones, cumplamos la cuarentena domiciliar, el distanciamiento social y las buenas prácticas que constantemente se han estado realizando. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son días pues, muy agitados de trabajo para ustedes como parte de la atención de la emergencia. Esperamos recibirlo próximamente y que haya mejores noticias en cuanto a lo que está ocurriendo con todo lo de la pandemia de COVID-19. Sabemos que este es un reto para El Salvador y un reto en el que estamos involucrados prácticamente todos, porque incluso de las acciones que tomemos en nuestras casas depende que el virus no se continúe expandiendo. Correcto. Esta es una responsabilidad de todos. Todos los diferentes sectores han dado su grano de arena, los medios de comunicación han sido pieza fundamental al transmitir esta información, al transmitir las recomendaciones que han hecho de la mejor manera, la sociedad, la empresa privada, con los apoyos financieros, con los apoyos en donaciones y en equipo, el aparato gubernamental, el cual ha tomado las medidas más acertadas en tiempo adecuado y sobre todo que tiene el objetivo de garantizarle a la población la salud. Ese es el objetivo del presidente, la salud de la población salvadoreña y todos los salvadoreños que están actuando en pro de las recomendaciones y de las medidas para esta enfermedad. Gracias, ministro. Le deseamos que tenga éxito en sus labores. Nosotros vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más datos porque estamos cerrando la semana y hay mucha información que detallarles a ustedes. Sigan informándose con Noticiero Hechos AM.